¿Me dice su nombre y el cargo que ocupa? Bien, soy el licenciado Boris Pozo Pérez, ocupo el cargo de director de la carrera de antropología. ¿Tiene alguna especialidad de la materia? ¿Algo? Sí, tengo una maestría en interculturalidad e intraculturalidad, los procesos de la educación, y bueno, también tengo una maestría en educación superior. Ya, muy bien. ¿Podría decirnos cuál es cómo podríamos describir la cultura boliviana y orureña Mm, de estos días? Bien, a pesar que el término es amplio para determinar la concepción de cultura boliviana, ya que Bolivia es un estado plurinacional, Ujú. conlleva una diversidad de aspectos culturales, religiosos, costumbristas. Entonces, la dinámica de la cultura boliviana podríamos decir que se va diferenciando de acuerdo a las regiones en las cuales nosotros nos podemos conllevar en una relación. Quiere decir, la región del altiplano tiene ciertas concepciones que nos identifica con los procesos etnohistóricos, por ejemplo, de la cultura aymara y la cultura quechua, que en algún tiempo se han establecido aquí por el altiplano, y al mismo tiempo tenemos seguramente algunos elementos o particularidades de la cultura Uru, que más que todo en la región de Oruro, Ujú. por lo que han sido utilizados en las minas más que todo. Entonces, hablar de la cultura boliviana sería hablar de una cultura que, bajo su diversidad, bajo su multiculturalidad, donde cada aspecto se va diferenciando de acuerdo a las regiones. Ahora, la relación a la región de Oruro, la cultura está mucho más enfocada a particularidades que definen una tradición panteísta, podríamos decirlo, Ujú. donde se ha hibridizado, a mención de Canclini, nuestras costumbres, nuestras espiritualidades y religiones. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una condición cultural que ha asumido dos componentes culturales distintos, ya sea durante el periodo de la colonia y durante el periodo republicano, y obviamente las características indígenas de ese tiempo. Hemos aglomerado y hemos aceptado y hemos asimilado aspectos culturales que hacen hoy a nuestra identidad. Desde el aspecto minero, por ejemplo, que caracteriza a Oruro, minero en el sentido de que Oruro ha vivido en algún tiempo de la minería, y por ese aspecto entonces el carnaval de Oruro es un reflejo de ello mismo dentro de nuestro aspecto cultural, y obviamente este sentido de incorporar los elementos del carnaval nos ha determinado también ciertas particularidades gastronómicas que la hemos ido también enraizando a nuestro componente cultural, ya que en algún periodo Oruro pues era un lugar donde el cordero ha sido una de las particularidades importantes, ¿no? Que hoy por hoy ya no lo es como hace, podríamos decir, una década atrás lo ha sido. Hoy por hoy el auquénido llega a ser la demanda de carne y el cordero ha ido perdiendo. Entonces ahí podríamos hacer un hincapié al rostro asado, por ejemplo, ¿no? Que ha ido Ujú. caracterizando a la dinámica cultural dentro del aspecto gastronómico. Entonces, si en algún momento Oruro ha sido parte de una región minera con todos los componentes que nos ha dejado esto, hoy por hoy, ¿cómo lo vemos a Oruro? Bueno, las dinámicas comerciales han cambiado también en Oruro, somos una región de paso, somos una región de comercio intermedio, podemos decir, donde las particularidades del comercio nos han permitido contener a otras regiones y dinamizar el cambio de la demanda y la oferta. Entonces ahí mismo un poquito ha ido cambiando también nuestro mundo, donde el mundo del consumo es lo que nos está caracterizando, como puede ser otras regiones también, ¿no? Pero lamentablemente podríamos decir que Oruro está en un proceso de cambio cultural. Ya el mismo hecho del carnaval propiamente ha entrado esa dinámica, ya no es una concepción propiamente que ha nacido en las minas, Ujú. ahora es un mundo donde el consumo y la globalización está particularizando el gusto, la moda, lo vemos en los grupos de danzantes, las formas de escribir ya no son desde un proceso ideológico netamente minero, sindical, podríamos decirlo. Ahora estamos englobados a identificar los simbolismos, las categorizaciones, que eso hacen mucho a lo que es la globalidad en cierto sentido.
Entonces, a medida que entramos a este mundo de la tecnología, Oruro tal vez como otras regiones seguramente están ingresando, pero nosotros estamos en una región de ese proceso intermedio, ¿no? Se ve en las casas también que en relación a Cochabamba las casas son mucho más caras aquí Ujú. que en relación a Cochabamba. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente nos está determinando esto de la demanda y la oferta gracias a que somos una ciudad intermedia donde el comercio ha marcado este principio, podríamos decirlo. ¿Qué vamos viendo a futuro? A futuro, bueno, Oruro tiene que buscar nuevamente una reconfiguración de su elemento cultural, ya que las políticas propias aduaneras están limitando también que este comercio sea tal vez el puntual de la dinámica comercial de Oruro. Y esto se ha visto en estos últimos días, ¿no? El pedido justamente del transporte pesado y de los comerciantes sobre una liberación aduanera, lo que Santa Cruz es lo que está ocupando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué visión? Porque la economía es lo que nos va a determinar de acuerdo a la meta en lo que nos movamos como orureños. Y esos elementos que nos movilicen también van a determinar qué componentes culturales nosotros vamos a ir adoptando. ¿Ya? Quienes nos visitan y cómo nosotros asimilamos. Tampoco estoy diciendo que es una determinante la economía, ¿no? Ya. Al final la cultura siempre es una determinante para establecer nuestros códigos simbólicos y cómo nos vamos moviendo. Hoy por hoy se ha perdido muchísimo los elementos del pachamamismo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, la ritualidad sigue como un elemento de nuestra particularidad cultural, pero no todos las están compartiendo, porque al mismo tiempo, por esta dinámica que te digo, también se han establecido las nuevas concepciones religiosas. Bolivia es laica, Ujú. entonces esto también ha determinado que de a poco el concepto retrospectivo de nuestra cultura haya cambiado también. Seguramente algunas regiones como la del occidente sí permanecen con este reingambre cultural tradicional del rito a la tierra, por Ujú. decir, que ahí vemos la riqueza que todavía la tenemos. Según las nuevas generaciones son las que están perdiendo esta dinámica, ¿no? O mañana pasado ya no va a tener sentido el término Pachamama, por decir, y seguramente nacerá otro concepto religioso a la cual esté más arraigado y eso siempre se conlleva el movimiento cultural. Y ahora, sí, dentro de esa globalización que ha tenido el carnaval, ¿no? Mm. ¿Cuáles serían los puntos clave que tendría que permanecer así inaludibles, digamos, en el carnaval y debería rescatarse así por Mm. transcurso de tiempo? Llega a ser complejo porque las concepciones esencialistas en Ujú. la cultura que hacen la identidad llegan a ser tan complejas porque no podemos afectar que un grupo, nuestros elementos simbólicos no cambien, Ujú. ¿no? Sí tienen que cambiar porque es parte de la dinámica cultural. El problema llega a ser cómo reajustamos estos elementos que hacen la identidad del orureño a la propia urureñidad. ¿Qué quiere decir? El sujeto como tal no se siente identificado muchos con el carnaval, por eso los orureños que no participan, los que participan son los de afuera, son los Ujú. que dinamizan nuestra cultura interesantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Oruro le da, bueno, la Asociación de Folclore, por ejemplo, debe ser pues, un ente que sea parte del orureño, no debe ser un ente privado. Ya. Ujú. Pero nos volvemos público cuando viene la fiesta. Sí. Entonces, no participamos de los aspectos económicos propiamente de este ente circulante económico. Ujú. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de dos cosas que al final parece una entidad privada que dinamiza el carnaval y al mismo tiempo nos compromete como público a ser parte de ellos, como que te están obligando a hacer algo. Creo que de esas cositas se debe cambiar, creo que hay que hacer una recuperación del sistema tradicional de Oruro para que no se pierda su identidad en los sistemas educativos. Esto permitiría también que los elementos simbólicos que conozcan la futura generación pueda conocer y este conocimiento pueda permitirle también definir si eso es lo que realmente le hace a su identidad o va a permitir que asimile otros componentes, pero no negando la identidad de donde viene. Ujú. Porque tampoco le podemos decir, tú tienes que ser pachamamista y tu figura de identidad va a ser la que refleja Oruro, ¿no? Más bien, cómo jugamos con ese elemento de nuestra identidad que tiene que evolucionar en realidad. Hay casos interesantes como Japón que ha dinamizado su sistema tradicional en el mundo tecnológico. Ujú. Entonces, aquí el reto es propiamente de las instituciones públicas, la propia universidad, estamos hablando de las instituciones educativas de formación,
las que deben hacer comprender por qué es importante quiénes somos. Y cuando uno identifica quiénes somos, ahí viene el juego cultural, cómo asumimos al mundo, ¿no? Cómo nos mostramos. Asimilados, esenciales. El esencialismo es muy malo, ¿no? Pero también es una manera de proteger nuestra identidad, pero un esencialismo positivo, podríamos decir. Por ejemplo, cuando vemos en nuestro carnaval elementos de cambio simbólico, todos se alteran y hacen un grito, que el porqué, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande. Si no lo dejamos evolucionar, se queda estancado, no hay una dinámica propiamente que esté en relación al público, podríamos decir, porque el público es el que ha cambiado, ¿no? Quiere ver elementos que se dinamicen, pero que los elementos significativos, simbólicos, tan importantes, se sigan quedando, por decir. Entonces, tal vez ese es el problema, que no hemos podido superar esa condición. Ahora hablamos de que Oruro sigue representado simbólicamente por el minero, y por su casco del minero es un elemento simbólico muy importante. Pero, ¿qué sucede con este caso? ¿Hasta dónde realmente Oruro sigue siendo el puntual de la minería? ¿No? Hemos ido perdiendo ese factor. Tenemos que hacer un estudio de que también el comercio hoy por hoy, a través de Occidente, ha marcado la identidad cultural. Y a veces nos vemos definidos en dos grupos sociales, interesantemente los del centro y los del occidente, por decir. Pero interesantemente la gente o todo este mundo del occidente se ha realizado en la urbanidad. Los hijos, sus tíos, etcétera, es un mundo que nos ha permitido asimilar también sus componentes. Entonces son tantos puntos que podríamos mencionar que son trabajos en realidad a un futuro, porque el auquénido en vez del cordero, por decir, ¿no? Llega a ser algo importante de que como el cambio cultural en Bolivia, o en Oruro más que todo, es una transición hoy por hoy. Hemos hablado también de la Pachamama y el rito que tiene, ¿no? ¿Y Sí. cuál es la esencia que el ordeño debería rescatar y saber de la Pachamama? O sea, que debería conocer, básicamente. Ya. Bueno, la Pachamama es un término tan polisémico, Ujú, ya que tiene tantas interpretaciones, pero solamente la entendemos como madre tierra. ujú. Otros la entienden como ese otro cosmos que no la vemos y que solamente tal vez la entienden culturas originarias que la siguen practicando a través de su rito. Y también la podemos comprender que es pues la tierra donde vivimos y lo que nos da fruto, ¿no? Es un mundo fértil. Agosto es una época interesante de la Pachamama y todavía podemos ver esta dinámica, pero no en toda la sociedad, podríamos decir, pero sí hay grupos. Entonces, ¿cómo le podemos entender a la Pachamama? La Pachamama pues es parte de nuestro ethos, es decir, es parte de nuestro mundo cosmogónico, donde entendemos cómo nosotros nos estamos normando y cómo esta norma nos define relacionados con la sociedad. La Pachamama pues es el lugar donde habitamos en realidad, ¿no? Es lo que nos está dando y cómo nosotros podemos responder a lo que nos da. Por eso el medio ambiente es interesante que juegue con la Pachamama, ¿no? Por eso la ley a la madre tierra. Y la relación de la ley a la madre tierra está relacionada al medio ambiente. Si te respetas a la tierra, entonces tendrás un buen futuro, dice, ¿no? Si no respetas a la tierra, entonces nuestro futuro va a ser caótico. ¿Qué quiere decir? Que la Pachamama se ha vuelto un concepto transversal y tan humano que define qué tanto yo estoy respetando esas particularidades que me permita a mi futura generación darle un buen vivir, ¿no? Entonces, este término Pachamama, que en algún tiempo anterior estaba ritualizada, estaba sagrada, tal vez el sentido de sagrado ha ido perdiendo en su concepción, pero la importancia de la tenencia de la Madre Tierra, o aquella que nos protege como tal, o nos resguarda, podríamos decir, tal vez ha entrado en una situación que muchos consideran que es algo que no se observa, que no se ve, entonces no tiene importancia, pero muchos dicen es un ente vivo que cotidianamente nosotros debemos respetarla, porque es el aire, es el agua, es la tierra, son estos movimientos naturales que tenemos que afectan, es decir, eso es la Pachamama, ¿no? Es ese mundo hay que respetarlo. Hoy por hoy así se la ve. Si las montañas tienen algún problema hay que preocuparnos porque es parte de la Pachamama. Las montañas nos resguardan. Porque son pues aquellas que resguardan el agua por la caída de la lluvia. Nuestros lagos, nuestros ríos, si se van desapareciendo, es problema de la Pachamama también, no los estamos cuidando de una manera correcta.
Entonces, podríamos decir, como algún autor Malinowski decía, ¿no? Es una de las necesidades tan importantes del ciclo de la vida social de un grupo. Entonces, tenemos que entender que es un aspecto tan vital que si no la vemos, si solamente la estamos viendo como una figura simbólica, entonces estamos perdidos, ¿no? No es una figura simbólica, es parte de nuestra cotidianidad. Ya. Por último, volviendo al tema de lo que es el carnaval, ¿no? Ya. ¿Qué se podría entender cuando los danzarines dicen que bailan por devoción a la Virgen de Socavón? Y en un criterio personal propio de usted, ¿qué entendería por ese término? Perdón. Ajá. A ver. Ya. Em, Como te decía, el carnaval se ha globalizado, Uh-huh. se ha insertado al mundo de la demanda y la oferta, es un mundo del consumismo más. Entonces aquí se ha perdido toda una doctrina espiritual, podríamos decir, y se ha vuelto un mundo emocional donde la emoción no solamente es lo religioso, Uh-huh. la emoción también es el amor, y todas las emociones, ¿verdad? Sí. Hemos entrado a esas particularidades con el carnaval. Por eso el que baila puede bailar por gusto, tal vez no lo va a hacer como una ofrenda a la Virgen. Puede que el sentido de la Virgen también para muchos ya no tenga sentido, aunque caracteriza a la particularidad del mundo urbano que hemos tenido. Es decir, aunque a muchos ya no les gusta hablar de folclore, Uh-huh. ¿ya? Pero es una particularidad de cómo ha nacido Oruro bajo estos elementos cuando la minería para Oruro ha sido importante. Entonces la Virgen es mítica, es parte de nuestra mitología, ¿no? Pero al mismo tiempo cuando desconocemos el mito, entonces ahí viene, ¿yo a quién bailo? Entonces yo bailo al gusto, yo bailo a otra emoción que yo tengo. ¿Cómo los podemos considerar estos sujetos? Bueno, la asociación determina, nosotros bailamos en relación a la Virgen, porque la Virgen es la que ha dado el carnaval, etc. Uh-huh. Pero parece que la Virgen también ha entrado en un proceso evolutivo, ¿no? Ha entrado en una situación donde tal vez la imagen ya carece de sentido para muchos seguramente es el amor muy dentro que tienen a la Virgen María. Ha habido el problema de la pintura de esta señorita de La Paz, que es, bueno, orureña también, Uh-huh. que ha retratado de cómo nosotros estamos desconfigurando nuestra situación social, aunque a pesar que ha habido mucha crítica, es decir, ahí han nacido los esencialismos, en la cual decimos no estamos protegiendo lo que queremos, nos están insultando, etcétera. Claro, eso es parte de nuestra identidad y ha salido nuestro esencialismo. Pero el carnaval, siendo reales y siendo un porcentaje, si tendríamos que hacer datos estadísticos, veríamos realmente quiénes bailan por devoción o quiénes bailan por un sentimiento alterno, Uh-huh. ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el movimiento cultural o su dinámica cultural y a qué nos aferramos económicamente también, ¿no? Es decir, si nuestro componente cultural ha dejado de ser minero, entonces ha entrado en otra concepción cultural del comercio. El comercio nos trae muchos elementos distintos también y eso es lo que nos alimenta, eso es lo que está cotidianamente en el movimiento de afuera, ¿no? Por ejemplo, el comercio informal es una dinámica de Oruro continua. Si nuestra dinámica comercial es continua, son esos aspectos culturales tan pequeños que cotidianamente lo estamos absorbiendo. Entonces, el carnaval está viviendo un proceso de transformación. Entonces, yo decía que si queremos mantener algunos elementos propios de lo que era, hay que entrar a estas políticas públicas. Tiene que liberarse una asociación que la prepara entre cuatro paredes, grupos, y después el compromiso es al pueblo. Pero el pueblo también, ahí viene el rechazo, ¿no? Veremos el porcentaje de orureños quienes miran el carnaval, quienes participan realmente, ¿no? Entonces, el carnaval es un ente privado que últimamente se ha visto, no todos pueden verlo. Entonces, si no puedes verlos, hay que buscar otras dinámicas simbólicas, ¿te das cuenta? Entonces, que el carnaval se está volviendo una situación de privilegio, podríamos decirlo, y ahí perdemos mucho también. Entonces, si se vuelve privilegio, es que no todos podemos participar, ¿no? No todos somos privilegiados. Ahí viene, como diría, la interculturalidad. Hay que hacer una decolonización, una deconstrucción del pensamiento cultural del orureño, porque si entramos en esa dinámica mañana pasado, tal vez son otros los que van a ver, son otros con otros componentes culturales, otros van a participar, y se ha visto extranjeros que participan, pero ni siquiera tal vez tienen ninguna relación con la Virgen María. Uh-huh. Entonces,
Obviamente que ahí deviene también el término de carnaval, ¿no? El carnaval es pues es una validación que a la carne se satisfaga, ¿no? Pero el carnaval es una situación del domingo de corso, pero el sábado es peregrinación, pero en peregrinación así también participan gente que nada tiene que ver con una devoción específicamente. Entonces, son esos elementos que también nos debería interesar investigar para proponer, tal vez a través de los estudios, cómo podríamos defender elementos simbólicos que no se deben perder, ¿no? Eso sí tenemos que luchar. Pueden dinamizarse, pueden ser una dinámica de la parte cultural, pero no pueden perder los elementos simbólicos porque esa es parte de nuestra identidad. Entonces, si fuera así, estamos reescribiendo nuestro elemento cultural, que mañana pasado otra generación va a entender que el carnaval es otra exposición más y que el sentido de la Virgen ya va a estar atrás con la historia. Ya.